¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todas las personas que se están conectando con nosotros a esta transmisión el día de hoy. Vamos a tocar en este seminario un tema bastante importante, es técnicas pedagógicas en la enseñanza virtual. Y es que por toda la coyuntura nacional, pues hemos tenido que asumir algunas actualizaciones, modificaciones o modernizaciones que tal vez no estábamos lo suficientemente preparados para hacerlo. Y en ese caso es muy puntual en el tema de la educación. ¿Qué pasa con aquellos docentes que estaban acostumbrados, ¿no?, a la enseñanza tradicional de estar en un sitio presencial con los alumnos? Es las mismas técnicas pedagógicas que se aplican en esa enseñanza presencial, la que se puede aplicar en la enseñanza virtual. Eso vamos a conocer el día de hoy con nuestra especialista. Queremos invitarlos a todos que puedan conectarse, comunicarnos, comentarnos de qué parte de Perú se están conectando y a qué parte está llegando nuestras transmisiones. El día de hoy nos acompaña Jacqueline Vilela. Ella es miembro de la UNESCO desde 2010 y es fundadora de J&M Consultores y Servicios Educativos, empresa dedicada a elevar los estándares de calidad educativa mediante el asesoramiento a instituciones públicas y privadas, desempeñándose como directora de académica desde 2009. Entonces, la doctora Jacqueline, muy capacitada para basarse desde su experiencia y comentándonos un poco cómo ha evolucionado el tema pedagógico a lo largo, pues, de la coyuntura y qué es lo que se viene a partir de esto en todo lo que es el tema educativo. Buenas tardes, doctora Vilela, qué gusto tenerla con nosotros. Buenas tardes. También estoy muy agradecida y muy contenta de compartir este espacio con CEPEG y también con todas las personas que se están conectando en estos momentos. Así es, les invitamos a todos aquellos que puedan dejar sus comentarios, interactuar con nosotros a lo largo de toda la transmisión. La doctora Jacqueline con todo gusto va a estar contestando sus inquietudes. Recuerde que pueden optar por la certificación haciendo una inversión de 35 soles y obteniendo también el material complementario que va a utilizar la doctora Jacqueline. Antes de finalizar, ingresaré para hacer una ronda final de preguntas y para absolver todas las dudas que se hayan generado. Entonces vamos a darle paso a la doctora Jacqueline para que pueda iniciar. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bien, bueno, vamos a empezar entonces este seminario, ¿no? Interesante porque justo estamos abordando un tema, yo creo que de interés nacional y mundial, ¿no? Nos encontramos en un contexto distinto, ya prácticamente a 4 meses de haberse decretado la emergencia sanitaria, a 4 meses de habernos informado de estas tristes noticias de los primeros pacientes que se fueron contagiando con el COVID, y a nivel mundial todo ha cambiado, nuestro ritmo de vida, nuestros hábitos, nuestras costumbres, ha habido un cambio tremendo, ¿no? Y bueno, como siempre, quizás algo que no pensábamos, que no imaginábamos que iba a pasar, está pasando hoy en día, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría saber qué ideas tienen ustedes, qué conceptos tienen sobre enseñanza virtual, ¿no? O sea, todos tenemos alguna idea sobre enseñanza virtual. Me gustaría entonces, los invito a ustedes para que puedan desde su celular, desde su tablet, desde su ordenador, desde cualquier medio que tengan en este momento, vayan al buscador y coloquen la dirección, coloquen menti.com, lo que está acá arriba, menti.com, y cuando coloquen menti.com va a aparecer una ventanita donde les va a pedir a ustedes que coloquen un código. El código que van a colocar es este, 19 31 53. Les repito otra vez, 19 31 53. Entonces, una vez que ustedes abran esa ventanita, van a tener que anotar 3 conceptos o 3 términos, 3 palabras asociadas a enseñanza virtual.
¿no? Los que acceden por ese medio, excelente. Y hay otro medio también, que es a través del código QR. Aquellos que tienen un celular, por ejemplo, Android, ¿no? Tendrían que descargar la aplicación previamente para luego hacerle como un escáner de este código y directamente les lleva a la página que les he indicado. Y quienes tienen un iPhone tienen en la cámara la opción de poder tomarle la foto y capturar la pantalla y les dirige. Entonces, una vez que ustedes hayan hecho eso, hayan ingresado a menti.com, como les decía, les va a aparecer este Mentimeter, donde ustedes van a colocar 3 palabras asociadas justamente al término enseñanza virtual. Y luego de colocar esos 3 términos ponen Submit y bueno, pues automáticamente voy a enterarme yo qué es lo que ustedes han anotado, ¿no? Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Imaginemos que ya lo han hecho, probablemente sí. Entonces, en esta dirección yo voy a poder observar cuáles han sido los resultados, ¿no? O sea, me sirve también a mí a modo de hacer un sondeo, una encuesta, o sea, yo podría recoger algunos saberes previos, ¿no? Sobre algún tema de interés. Entonces, en este momento, por ejemplo, ¿no? Las personas que han participado han colocado tablet, internet, plataformas virtuales, autonomía, redes sociales, computadora, lo cual significa de que las letras que aparece con mayor tamaño, que es por ejemplo internet, probablemente me está indicando el número de personas que justo han coincidido y han colocado ese término, ¿no es cierto? Y lo que aparece más pequeñito me está indicando que son personas que han colocado esos términos pero que no se han repetido. Entonces, cuando se ha repetido, el concepto aparece más grande. Fíjese entonces cómo esta aplicación que es el menti.com nos sirve, por ejemplo, para hacer sondeos, para recoger saberes previos, ¿no? En una clase, por ejemplo, y para saber qué conceptos, en este caso, están asociados a la enseñanza virtual. Muy bien, entonces, de eso vamos a tratar justamente el día de hoy, ¿no? Vamos a abordar acerca de cuáles son estos medios, cuáles son estos recursos que se utilizan justamente en la enseñanza virtual, ¿no? Bien, vamos continuando entonces. Para poder hablar sobre la enseñanza virtual, es importante que nosotros vinculemos este término dentro de un marco más grande, ¿no? De un marco general. Y este marco que engloba todo esto tiene que ver justamente con la educación a distancia también, ¿no? En estas imágenes que les muestro en esta diapositiva, nos están mostrando las nuevas formas de interacción que se están dando a cabo en estos tiempos, en estos días, y la forma como ha cambiado, como les mencionaba. Por un lado, estamos observando que los jóvenes universitarios lamentablemente ya no pueden ir a clases, tienen que quedarse presenciales, tienen que quedarse en casa, quizás ya no pueden interactuar como lo hacían con sus otros compañeros, ¿no? Lo mismo con los profesores, tenían el espacio en el que conversaban los maestros en la sala de profesores, a veces también un espacio en la cafetería para dialogar y conversar de cómo les ha ido, ¿no? O en el comedor. Esos bonitos encuentros que teníamos pues ya no se están dando de esa manera. Pero hoy en día la tecnología nos ofrece, ¿no? Una serie de herramientas que de alguna manera también las podemos utilizar para poder desarrollar, ¿no? Esas otras experiencias que teníamos nosotros antes en la presencial, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en el caso de los más pequeños, de los niños de inicial, de primaria y los jóvenes de secundaria, también han tenido que cambiar su ritmo de interacción con sus compañeros. Y esto lo vemos reflejado en las escuelas privadas como también en las escuelas públicas, ¿no? Yo creo que ya es de conocimiento que las escuelas públicas hoy en día, con el soporte que está brindando el Ministerio de Educación, se encuentran en estos momentos participando de una estrategia llamada el Aprendo en Casa, ¿no? Y esta estrategia está usando tres formatos, ¿no? El formato web, ¿no? El formato que tiene que ver con la televisión y el formato radio, ¿no? Entonces, estas son
maneras en las que los niños están recibiendo sus clases para no quedarse rezagados, no quedarse atrás. Sabemos que ha habido grandes dificultades, pero igual yo creo que tanto profesores, directores, padres de familia, están dando lo mejor de ellos para poder lograr que sus hijos sigan estudiando, sigan aprendiendo, y lo mismo también en el contexto de los estudios superiores, ¿no? Entonces, en este contexto han surgido nuevos términos, quizás para algunos, y para otros quizás ya conocidos, ¿no? Acerca de educación a distancia por un lado, e-learning, educación virtual, educación remota, ¿no? Entonces, vayamos un tanto definiendo qué consisten estos términos, ¿no? Vayamos ubicándonos, tenemos que ir ubicándonos, ¿no? Si hablamos acerca de la educación a distancia, pues hay muchos investigadores que han abordado este tema ya desde muchos años atrás. Quizás estos últimos años ha ido cobrando más fuerza, pero ya tiene una larga trayectoria, ¿no? Y en nuestro contexto en América Latina, ya desde el 1947, 1950, ya se tenían las primeras noticias de universidades que iban empleando esta modalidad, ¿no? En cambio, en Europa, en América del Norte, ya desde comienzos del siglo XX ya se estaban empleando, y es más, incluso en el siglo XIX, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Serramona nos menciona de que la educación a distancia es una metodología de enseñanza, ¿no? Donde las tareas docentes acontecen en un contexto distinto a los discentes. Los discentes son los estudiantes, de modo que estas resultan respecto a las primeras diferidas en el tiempo, en el espacio, o en ambas dimensiones a la vez. Entonces tenemos aquí por un lado una metodología de enseñanza donde docentes y discentes se interactúan, pero en un espacio y en un tiempo diferido, ¿no? Por el lado de Holberg señala, por ejemplo, que la educación a distancia es muy importante porque aquí radica la interacción del docente con el estudiante, pero es una interacción que se da a través de un diálogo didáctico, ¿no? Y este diálogo didáctico, que está mediado por una serie de recursos que se le ofrece al estudiante para que él aprenda, va a demandar mucha autonomía del estudiante y va a motivar a que el estudiante también se convierta poco a poco en un estudiante más independiente, ¿no? Si tuviéramos que sintetizar, que resumir, ¿no? En todo caso, ¿qué es la educación a distancia? Pues diremos que es una modalidad, ¿no? Que es una modalidad educativa, ¿no? Donde los actores educativos que son protagonistas, en este caso estudiantes, apoyados por sus docentes, se mantienen una comunicación, pero que está separada en el tiempo y también en el espacio. Ahora, para que se dé esto, es importante que la institución ofrezca, ¿no? Una serie de recursos de aprendizaje y también un sistema de tutoría para este estudiante. Porque fíjense, estimados participantes, si en la educación presencial ya era difícil lograr un estudiante autónomo, un estudiante que se autorregule, que él mismo de por sí aplique sus propias estrategias para aprender, estando en la presencial con la ayuda del maestro, imagínense pues ahora en un contexto de educación a distancia, en un contexto remoto, ¿no? Es mucho más importante, es vital lograr hacer ese match con el estudiante, ¿no? De motivarlo tanto para que él se involucre en su aprendizaje. ¿Se dan cuenta? O sea, no es una tarea sencilla. La educación a distancia estaba generalmente, se podría decir, se asociaba más al nivel superior, ¿no? Quien les habla ha participado en varias etapas de la educación a distancia, que ya lo voy a mencionar luego. Me refiero a que si hablamos de diferentes etapas, de diferentes momentos, podríamos decir que generalmente estaba dado más para estudiantes universitarios o estudiantes que ya habían acabado la carrera y querían hacer un posgrado o a lo mejor un diplomado, un curso de implementación, ¿no?
pero en lo que corresponde a la educación básica regular, hay poco estudio porque no ha sido una costumbre de desarrollarlo, salvo en los casos donde haya niños o estudiantes que no podían ir a la escuela y probablemente tenían que pasar muchos días en el hospital o por alguna situación no podían ir directamente a la escuela, entonces recibían los recursos de manera remota también, ¿no? Recursos de aprendizaje. Pero el contexto de ahora, pues, es un contexto realmente distinto, retador para todos. Siempre es importante que nos ubiquemos en el marco legal, ¿no? O sea, la Ley General de Educación, en el artículo 27, ya nos indica que existe una modalidad llamada la educación a distancia, ¿no? Entonces, y bien claro lo dice, ¿no? Es una modalidad del sistema educativo caracterizada por la interacción simultánea, quiere decir sincrónico, ¿no? En tiempo real. O sea, yo en este momento, por ejemplo, me estoy comunicando con ustedes que están al otro lado del ordenador, escuchando, podríamos dar una comunicación, se podría dar una interacción, en este caso, simultánea o sincrónica. Pero también puede ser diferida, ¿no? Entre los actores del proceso educativo. Entonces, cuando hablamos de diferida, estaríamos hablando de asincrónica. Facilitada por medios tecnológicos que propician el aprendizaje autónomo, ¿no? Es aplicable a todas las etapas del sistema educativo, desde inicial hasta la superior, ¿no? De acuerdo con la normatividad en la materia, y esta modalidad tiene como objetivo complementar, ¿ya?, reforzar o reemplazar la educación presencial, atendiendo las necesidades y requerimientos de las personas. Contribuye a ampliar la cobertura y las oportunidades de aprendizaje. He resaltado con rojo justamente aquellos términos y frases que considero claves en esta coyuntura, ¿no? Definitivamente, algo que acabo de leer hace poco sobre, ya estando estos 4 meses y 3 meses de haberse desarrollado la estrategia, por ejemplo, que se está dando el Aprendo en Casa a cargo del Ministerio, leía de que para el próximo año esta forma de trabajar a distancia no se va a permanecer, ¿no? Probablemente se llevará un modelo presencial y a la vez también a distancia. Quiera Dios que sea así y no continuemos todavía todo el año en esta misma modalidad, porque exige más retos, ¿no? Yo creo que todos aquellos que, bueno, yo soy docente, he trabajado en el nivel primario, secundario y también en el nivel superior, y como docentes sabemos de que cuando ya habíamos preparado teníamos ya la malla curricular, teníamos el sílabus, teníamos en la programación anual, la unidad, nuestra sesión de aprendizaje, ya todo listo para la presencial, y de repente que nos digan, no, ahora todo va a ser a distancia, y ahora convertir eso a un formato digital, la verdad que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Por ejemplo, algo que yo preparaba en mis sesiones para 6 horas de clase durante la semana y tenía 3 sesiones, me veía 3 veces con los alumnos y de repente habían actividades puntuales por cada una de esas sesiones y de repente ahora me dicen que todo tiene que ser en un contexto remoto y tengo que virtualizar esos materiales. No es hacer lo mismo. Implica entonces quizás hacer una sola actividad para que la puedan desarrollar en la semana y que esa sola actividad esté vinculada con las diferentes competencias y desempeños que yo esperaba encontrar. ¿Por qué? Porque ahora el alumno, el estudiante, es el que tiene que tener ese acceso a los recursos, tiene que comprender bien qué es lo que quiere, qué es lo que esperamos de él para que él desarrolle sus actividades y pues no termine tampoco estresado o cansado, porque a lo mejor tiene docentes que le están mandando las actividades, ¿no? Como si estuviésemos en un mismo contexto que sería el presencial, ¿no? Entonces, en una educación a distancia hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y en ese aspecto sí me parece importante que profundicemos nuestros conocimientos al respecto, ¿no? Bueno,
García en el 2000 nos habla acerca de cuáles son los elementos característicos en esta modalidad de la educación a distancia, ¿no? Bueno, hay elementos claves, ¿no? Los componentes en este caso, ¿no? Se habla, por ejemplo, del componente docente-alumno, ¿no? El profesor y el alumno pues se encuentran interactuando, forman parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje, pero están separados, ¿no? Separados, como les decía, físicamente, ¿no? En el tiempo físicamente, o sea, en el espacio y también en el tiempo, ¿no? Por otro lado, también implica de que el estudiante se va a convertir en un estudiante más autónomo, tiene que hacer un estudio más independiente, se exige mucho su autoaprendizaje, ¿no? Y obviamente también su propia autoevaluación, ¿no? Por otro lado, también vemos de que la comunicación que se va a dar ahora entre el docente y el estudiante está mediada, ¿no? Mediada por recursos tecnológicos, mediadas por un ordenador, mediadas por una tablet, mediadas por un celular, mediadas por la radio, por la televisión, en fin, ¿no? Hay diferentes entonces formas de comunicarnos ahora, pero se da de todas maneras, ¿no? Y es bueno saber identificarlo, ¿no? Por otro lado, también es importante cómo el estudiante recibe el soporte, ¿no? El soporte en este caso, por ejemplo, tenemos en esta imagen de la institución educativa, también puede ser de la universidad, ¿no? Del instituto. O sea, tiene que recibir ese soporte porque el primer contacto es el maestro, pero detrás del maestro hay un coordinador, hay un jefe, hay un decano, hay un director, hay un subdirector, y como otras autoridades, ¿no es cierto? También hay alguien que nos presta un servicio, ¿no es cierto? Bueno, no todas las instituciones lo tienen, lo ideal sería, ¿no? Contar con un psicólogo, por ejemplo, hay asistentes de soporte también, ¿no? En las escuelas, ¿no? Entonces, no es solamente el estudiante y el profesor, o sea, hay todo un soporte, hay todo un equipo detrás. Por otro lado, qué importante entonces es tener recursos, la tecnología, los materiales, ¿no? Todos estos elementos claves, como les mencionaba, en la educación a distancia. Como les decía, la educación a distancia ya data de mucho tiempo atrás, ¿no? Se ha clasificado como por generaciones, ¿no? Primera generación, segunda, tercera y cuarta generación, ¿no? A través del tiempo. Las primeras muestras surgen a fines del siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Y en esta época, pues, era la enseñanza por correspondencia, ¿no? Se dice que los primeros trabajos correspondían los primeros cursos, eran cursos relacionados con la taquigrafía, con la fotografía. Y entonces, en ese entonces, los materiales que se les daban a los alumnos eran impresos para que los estudien y luego daban sus exámenes y los transmitían también así por correspondencia. De esta experiencia yo, por ejemplo, de este caso, por ejemplo, yo tengo una experiencia. Recuerdo haber estudiado durante un año, y ya hace muchos años atrás, el curso de inglés, me acuerdo con una escuela de idiomas de acá de Lima, no muy conocida, y llevaba yo mis cassettes, ¿no? Y también tenía mi libro, un anillado donde me ponía a repasar, ¿no? Entonces yo sola, por cada mes, tenía que avanzar uno de los capítulos, tenía también ejercicios de autoevaluación y luego un ejercicio de evaluación que me daban y luego yo te lo tenía que remitir a la escuela, ¿no? Y bueno, pues ya eso dependía de mí misma, ¿no? Porque claro, uno diría, uy, entonces así es fácil, uno recibe así los materiales para estudiar y probablemente a la hora de desarrollar los exámenes no lo hace de manera consciente y autónoma, sino lo hace a lo mejor con ayudas, ¿no? Alguien a lo mejor resolvió el examen y no es el propio alumno. Uno podría decir eso, ¿no? Pero ahí está la autonomía del estudiante, ¿no? Las ganas de aprender y la motivación intrínseca que debe tener el estudiante para poder hacer sus actividades, ¿no? Y bueno, para mí fue una buena experiencia y me sirvió de mucho, ¿no? Obviamente después tuve que estudiar nuevamente también ya de manera presencial, pero sí me sirvió de mucho porque también me abrió varias puertas, ¿no? En un determinado momento. Bueno, luego también se habla de la educación a distancia en los 60, ¿no? De la segunda generación, ¿no? Aquí ya entra a tallar aquellas instituciones
que empezaron a desarrollar sus clases haciendo uso de la radio, de la televisión y el teléfono, ¿no? De esta experiencia, por ejemplo, recuerdo a mis profesores cubanos que también me comentaron cómo ellos combatieron también el analfabetismo y cómo cada uno de ellos tenía la obligación también de participar desarrollando clases para otros niños y jóvenes a través de estos medios, ¿no? Y fíjense que hoy en día también los estamos usando, ¿no? Bueno, por otro lado también en la década de los 80, en los 80s, también hablamos de la tercera generación, ¿no? Y es la enseñanza telemática, donde se emplean recursos como los recursos, la multimedia, el hipertexto, el hipermedia, ¿no? Y de eso yo creo que también tenemos experiencias en las universidades en las que nos han dado probablemente un CD donde teníamos que llevarlo a nuestro computador o a nuestra laptop y luego seguir las clases desde allí, ayudarnos, ¿no? De esa manera. Y también ya con fechas programadas para ingresar a desarrollar algún examen, ¿no? O alguna actividad. Pero ya en la etapa ya de los 90 en adelante, cuando hacemos ya más uso del e-learning, es cuando ya se hacen uso del internet y de los campus virtuales, ¿no? Y fíjense que también me gustaría resaltar de que el hecho de que aparezca una nueva etapa no significa que desaparezca la etapa anterior, ¿no? Como les decía, hoy en día, por ejemplo, tenemos diferentes contextos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos a nivel universitario, hay universidades que tienen sus propias plataformas virtuales, ¿no? Tienen, por ejemplo, el Moodle, ¿no? Que es una gran herramienta que sirve para todos los estudiantes, profesores, para que se puedan comunicar, y no solamente para comunicarse a través de foros, del chat, sino también para poder mostrar a través de estas plataformas videos, sesiones en clase también, ¿no? Y para, por ejemplo, construir contenido, ¿no? También hay wikis ahí. En fin, entonces, y es más, ¿no? También tenemos en algunas escuelas que también han hecho uso del Moodle, también han empleado otras herramientas y recursos que nos ofrece también Google, por ejemplo, ¿no? Han creado sus aulas virtuales en Google Classroom, ¿no? Por otro lado, también vemos hoy en día docentes que hacen uso también dependiendo, ¿no? Del contexto, hacen uso, por ejemplo, de plataformas como, por ejemplo, el Zoom o el mismo Skype también, ¿no? Para poder comunicarse con sus estudiantes y hacer videoconferencias, ¿no? Pero también tenemos el otro contexto, ¿no? También tenemos el contexto de estos niños que, por ejemplo, para poder conectarse, el único medio que tienen, para poder conectarse con su docente, a veces el único medio que tienen es, por ejemplo, un celular, ¿no? Y el celular no es de él, sino es del papá, y probablemente es un celular con teclitas, o sea, no es un smartphone, ¿no? Donde solamente se pueden hacer llamadas, o también pueden recibir sus clases solamente por la radio, no cuentan con televisor, o no cuentan con el servicio de internet, y es más, hasta para captar la señal de la radio tienen que subirse hasta las alturas, ¿no? Fíjense entonces que el reto que tenemos hoy en día es tan difícil, pero no imposible, ¿no? Porque estamos, yo creo, dando lo mejor de cada uno en nuestras posibilidades, ¿no? Y el maestro, sobre todo, hoy en día, está, se podría decirse, dedicándose al 100%, mucho más que en la presencial. El maestro ha tenido que convertir su casa en su aula o en su colegio, ¿no? Ha tenido que cambiar la dinámica familiar, ha tenido que hacer unas normas de convivencia, porque probablemente hacían uso de los recursos que eran escasos entre todos los miembros, ¿no? Imaginemos que en una casa solamente había una laptop, había solo un celular, y esa madre de familia, que a la vez es docente, tiene 3, 4 hijos, y el profesor y el esposo, que a lo mejor también no es profesor,
o también tiene que hacer trabajo remoto. Entonces, en realidad, la dinámica familiar cambió. Y el docente, pues definitivamente hoy en día tiene que dedicarse mucho más que un profesor en la modalidad presencial. Tenemos entonces, ahora el docente, por un lado, tiene que organizar sus actividades de aprendizaje, ¿no? Tiene que, y ahora si las organiza, luego tiene que ofrecer a sus estudiantes, ¿no? Y ahora para ofrecer a los estudiantes eso que ya lo había preparado en la presencial, pues no va a ser igual que en la modalidad virtual. Ya no va a ser lo mismo, ¿por qué? Porque el niño o el estudiante, el joven, cuando recibe el contenido, la información, tiene que encontrar un contenido pues que sea ameno, un contenido que ha empezado a través de una motivación, de algún recojo de saberes previos, que ha empezado probablemente con algún reto, con algo interesante que capte la atención para luego seguir leyendo esa nueva información, y el estudiante incluso tiene que saber qué es lo que esperamos de él. O sea, cuál es el propósito de la sesión, cuál es el objetivo de la sesión. Entonces, el maestro pues tiene aquí que ser muy creativo para saber cómo esa información la brinda al estudiante para que él también luego desarrolle su aprendizaje autónomo, ¿no? Por otro lado, también tiene que ofrecerle al estudiante todas las ayudas necesarias para que él desarrolle este proceso de aprendizaje. Tendrá que de alguna manera manejar el tema de las tecnologías, ¿no? Porque el estudiante probablemente le va a preguntar. En el caso de los más pequeños, los papás probablemente, tenemos casos de papás que incluso se molestaban de ver a sus hijos tanto rato en el celular, tanto rato, pasaban en la computadora con a lo mejor algún videojuego, y de repente ahora esa computadora, ese celular, esa tablet, ese iPad, en fin, el recurso que tengan los jóvenes en casa probablemente ahora se ha convertido en el amigo, ¿no? Porque, y en el necesario para estos tiempos. Y el padre de familia probablemente ha tenido que también desarrollar estas otras habilidades en casa, ¿no? Entonces, tenemos que, el docente tiene como función ahora ayudar al estudiante a aprender a aprender. Es también tremendo reto, ¿no? Ese aprender a aprender, ¿qué significa? Que el estudiante sea capaz de ¿qué? Que sea capaz de armar su propio horario, de que se dé cuenta cuáles son las condiciones que están favoreciendo o le están perjudicando ese aprendizaje. Imaginemos que yo estoy sentada en esta mesa, tengo mis dos hermanos aquí alrededor. ¿Cómo nos organizamos? ¿En qué momento hace uso de un recurso que tenemos en común? ¿No? Si necesito silencio, necesito a lo mejor tomar bien mis alimentos, estar bien de salud para desarrollar mis actividades, ¿no? ¿Cuánto tiempo me demanda hacer una tarea? Etcétera. Entonces, el aprender a aprender es un requisito ahora en el estudiante, y pues es el docente el que tiene la función de enseñar a sus alumnos el aprender a aprender, ¿no? Y bueno, también los padres de familia, pero los padres de familia muchas veces también necesitan que alguien los guíe, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado también el docente no puede perder de vista ese espíritu investigador. Y muchas veces entre colegas lo hacían, ¿no? En la manera presencial. Ahora, y compartían incluso su sesión, ¿no? ¿Cómo te ha ido a ti? ¿Cómo me ha ido a mí? ¿Cómo te va con este alumno? ¿Cómo, ¿no? Esa preocupación por desarrollar las potencialidades de sus niños y de los estudiantes en general. Entonces, en este contexto, los docentes también necesitan tener esa actitud investigadora de colaborar unos con otros, ¿no? Y bueno, los medios servirán, los medios y herramientas tecnológicas también nos van a servir para esto. Por otro lado, también la tarea que tiene el docente es la de evaluar continuamente al estudiante, la de orientar, motivarlos, hacerle un seguimiento y resolver las dudas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, estas tareas que el docente tenía en la educación presencial también constituyen un reto en la educación virtual y en la educación a distancia en general, ¿no? ¿Cuál es el rol del alumno, entonces, en la educación a distancia? Porque así como tenemos un rol del docente, también hay un rol del alumno. Yo creo que en este caso el rol del alumno, primero, es que se conozca bien, ¿no?
que se conozca bien, que conozca cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades o aspectos a mejorar. O sea, tiene que haber un sinceramiento, ¿no? Lo mismo en las familias, ¿no? Tiene que haber sinceramiento y donde las familias, si hablamos del nivel primaria, inicial, incluso secundario, ¿no? Es como que tenemos que reconocer cuáles son las fortalezas de mi hijo, cuáles son las fortalezas de mi alumno, ¿no? Y cuáles son los aspectos que tiene que mejorar, ¿no? A lo mejor tengo un estudiante que no está participando en las actividades que se le dejan para desarrollar. O a lo mejor tengo un estudiante que ya es tan preocupado que sí, inmediatamente me hace las tareas y me manda, o me está preguntando, o quizás también quiere que le haga el feedback a cada momento, ¿no? O sea, que a cada momento le diga el paso a paso cómo va, ¿no? Pero como estamos buscando la autonomía del estudiante, es algo que tenemos que ir desarrollando poco a poco, ¿no? Podemos tener estudiantes como en este caso de la pantalla que vemos, ¿no? Que dice, los problemas siempre me salen mal, yo no soy bueno en matemáticas. ¿Se dan cuenta? Tiene una apreciación negativa de sí mismo, ¿no? Tengo que prestar mucha atención. Esto sería lo ideal, ¿no? Tengo que prestar mucha atención. Si me esfuerzo, conseguiré hacerlo bien, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero puedo tener otro estudiante que dice, tengo que dedicarle el doble de tiempo para comprender. ¿Cómo me cuesta leer? O sea, podemos estar dando frases a lo mejor o mensajes inapropiados que lo único que hacen es bajar más mi autoestima, bajar más la autoestima del estudiante. Y pues si un estudiante se fija mucho en el fracaso, entonces no va a estar motivado para hacer una siguiente actividad, para cumplir con un siguiente reto, ¿no? Y sería bueno que nos preguntemos, yo como docente, yo como padre de familia, ¿cuánto estoy haciendo por desarrollar la autoestima de mi hijo? ¿No? Y no hacerle sentir más frustrado de lo que ya se encuentra, ¿no? Por lo tanto, aquí entra a tallar la función motivadora del maestro, ¿no? Y del tutor también, ¿no? En la modalidad de la educación a distancia, nosotros teníamos, en este formato teníamos lo siguiente, ¿no? Teníamos un estudiante, obviamente, un docente que era el experto, el que preparaba los materiales, ¿ya? Y también un tutor, ¿no? El experto prepara los materiales, pero quien es el nexo para hacerle el seguimiento de si está cumpliendo o no con las actividades es el tutor, ¿no? En el caso de la educación, esa es la educación superior, en el caso de la educación básica regular, el docente está haciendo la función a la vez de tutor. Si bien es cierto, hay un tutor también, pero no olvidemos que el docente tiene la función orientadora y por lo tanto no la debe dejar solo al tutor. Así era en la presencial y en la modalidad virtual con mayor razón, ¿no? Entonces, qué importante es ayudar a los jóvenes a que cambien la percepción que ellos tienen de sí mismos, ¿no? Y como les vuelvo a repetir, entonces, el rol del estudiante es desarrollar una conducta cada vez más autónoma. Este se convierte en un requisito indispensable. Y entonces ustedes, probablemente algunos estén preguntando y dirán, ¿y en qué momento me hablan de las técnicas, no? Por eso estoy acá, ¿no? Para saber sobre las técnicas de enseñanza, las técnicas de aprendizaje o las estrategias, ¿no? En este contexto. Pero, estimados participantes, es importante conocer estas bases porque si no, tu técnica no funciona, ¿no es cierto? Tu estrategia no funciona. Entonces, qué importante es ver el todo, ¿no? Y luego ir dedicándonos a cada uno de esos componentes que están presentes en la educación virtual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es importante que como docentes y en este caso también como estudiantes comprendan bien cuáles son los objetivos de nuestro curso, cuáles son los objetivos de nuestra área, cuáles son los objetivos de nuestra sesión, ¿ok? Y los recursos que me van a ayudar para lograr esos objetivos, para lograr ese propósito. Si yo no conozco como alumno o como estudiante a dónde tengo que ir, a dónde tengo que llegar, cuál es mi meta, qué es lo que espera mi profesor de mí, y es más, no debería ser solamente lo que mi profesor espera de mí,
es lo que yo me estoy trazando como meta porque quiero ser un mejor estudiante, quiero desarrollar todas mis competencias y quiero acabar bien mi educación básica regular o mi educación superior, ¿no es cierto? Entonces, qué importante es comprender bien los objetivos. Por otro lado, qué importante es que como estudiante yo sea capaz también de saber buscar los recursos y las herramientas necesarias para poder desarrollar un buen aprendizaje, ¿no? Para lograr las competencias. Y esto pues ya implica, probablemente algunos de ustedes esté pensando, ¿no? Esto ya indica, bueno, qué recursos, qué herramientas hay. Bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero los chicos son los primeros en ir enterándose. Sin embargo, puede ser también de que solamente conozcan uno o dos caminos y se han acostumbrado a ese. Pero es importante también darle la gama de posibilidades y desarrollar también diferentes opciones para que ellos también conozcan y luego decidan por cuál sería la herramienta o el recurso quizás más importante para poder desarrollar alguna tarea, ¿no? Por otro lado, es importante también que el contenido que nosotros le vamos a ofrecer a nuestros alumnos, ¿no? A nuestros participantes, sean también de utilidad, ¿no? Que sean significativos, ¿no? Porque si no son novedosos, si no son significativos y toda esa información la voy a encontrar en internet tal cual, sin ningún cambio, entonces definitivamente no va a ser nada novedoso para mí. Y si es aplicable en este contexto en el que estamos viviendo, con mayor razón, ¿no? Por ejemplo, ahorita una gran preocupación que creo deben tener los estudiantes que están en quinto de secundaria podría ser, ¿y ahora cómo hago el próximo año? Yo ya tenía planeado estudiar, ir a una academia, a lo mejor reforzar aparte estudiando algún curso de idiomas, probablemente también iba a ser grupo con algunos compañeros, íbamos a ir preparándonos, ya tenía pensado esto, y ahora cómo será el próximo año, cómo serán los exámenes de admisión, etcétera, etcétera. Y para los jóvenes universitarios probablemente también. ¿Y qué hay de esos jóvenes universitarios que hacían, por ejemplo, sus prácticas, ¿no? Que necesariamente no solamente viendo un video va a ser suficiente, ¿no? Entonces, prácticas de laboratorio, de construcción, en fin, ¿no? O sea, diversos retos que generalmente en un contexto presencial, que requieren más de un contexto presencial, ¿no? Entonces, frente a eso también yo creo que esas preocupaciones también se pueden convertir en retos o desafíos para el estudiante, ¿no? Y pues por otro lado también qué importante es que el estudiante conozca cuál es la manera de cómo él hace su proceso de razonamiento, que sepa muy bien qué procesos cognitivos y mentales desarrolla al realizar una tarea, ¿no? O sea, primero leo, identifico las ideas importantes, vinculo conceptos, relaciono términos, analizo causa-efecto, argumento, ¿En qué es lo que sé hacer mejor y qué es lo que no hago bien y en qué debo aprender? Por ejemplo, Monereo es uno de los investigadores y psicólogos que ha abordado mucho sobre el aprendizaje estratégico, ¿no? Habla sobre el aprendizaje estratégico y también sobre el aprendizaje autónomo, ¿no? Si queremos un estudiante más estratégico en su aprendizaje, él nos dice que hay dos tipos de estudiante. Un estudiante cuyas tiene metas de aprendizaje y hay otro estudiante que tiene metas de ejecución. El que tiene metas de aprendizaje es aquel estudiante que hace sus actividades, hace sus tareas, porque tiene una motivación intrínseca y porque su objetivo es aprender, ¿no? Pero en cambio también hay otro tipo de estudiante cuyo objetivo es simplemente cumplir con la tarea, quedar bien con el profesor, sacar su buena nota, pasar de grado, ¿no? Y la motivación extrínseca es la que muchas veces le funciona más a él, ¿no? Entonces, entre un estudiante, ¿no? Que tiene como objetivo más una meta de aprendizaje que una meta de ejecución, pues definitivamente lo que tenemos que hacer es promover en los estudiantes tener más alumnos o más estudiantes, perdón, con metas de aprendizaje, ¿no?
Y esta función, pues, la cumple no solamente ahora el profesor, sino ahora la cumple también el padre de familia, ¿no? Y la cumple el propio alumno, ¿no? Que también tiene que ser consciente de que todo lo que esté estudiando le va a ser de mucha utilidad, de mucha ayuda. Entonces, en este contexto, ¿qué implica ser un alumno estratégico? Pues, en primer lugar, tiene que entender bien la demanda de la tarea. Yo creo que aquí sí es un reto para todos los maestros, ¿no? Y ¿saben por qué les digo eso? Porque a veces nosotros, incluso en la modalidad presencial, dábamos una tarea al estudiante, pero ¿qué será lo que está pensando el alumno, no? O sea, lo que para mí, a lo mejor le digo, analiza el texto, para un estudiante probablemente analizar es simplemente resaltar las ideas importantes, para otro a lo mejor es encontrar las causas, para otro a lo mejor es encontrar los efectos, para otro a lo mejor es volver a reescribir el texto pero con otras palabras, ¿no? Entonces, en esta modalidad a distancia, y en este contexto remoto, ¿no? Necesitamos con mayor razón que el estudiante entienda qué es lo que se le está pidiendo en la tarea, ¿ya? Y es el maestro el que tiene que ayudar a esa comprensión de la tarea, ¿no? Interpretar muy bien qué es lo que se pide ahí, ¿no? Estamos pidiéndole que desarrolle una habilidad que está asociada a un contenido. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuáles son esos procedimientos? O probablemente lo que nos interesa es el resultado y que el estudiante aplique la estrategia o el procedimiento que crea conveniente, ¿no? Habría que ver eso. Por otro lado, también, para que sea estratégico, ese alumno tiene que saber que esa tarea que le están pidiendo, cuán compleja es para él o no es para él. Ese alumno también tiene que comprender si tiene los prerequisitos, si tiene la experiencia previa o no, ¿no? Entonces, si él no reconoce eso, pues obviamente es el maestro, ¿no? El que tiene que orientar al estudiante a través de preguntas o de repreguntas, ¿no? Que va a ir desarrollando en el interactuar con ellos y saber si tienen o no los prerequisitos necesarios. Porque si no tienen los prerequisitos necesarios, no van a poder hacer la tarea, ¿no? Y por otro lado, ¿cuáles serían las habilidades cognitivas que se necesitan para resolver esa tarea, ¿no? Hay tareas en las que nos piden, por ejemplo, que tenemos que argumentar, ¿no? Dar nuestra posición sobre una nueva norma, una nueva reforma, hoy en día, ¿no? Todavía seguimos, por ejemplo, todavía seguimos en emergencia sanitaria, pero ya desde el día de ayer se dio luz verde para que se puedan realizar los viajes intraprovinciales, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Te parece positivo? ¿Te parece negativo? ¿Fue una buena medida o no es una buena medida? ¿Qué implicancias tiene? Entonces, para eso, ¿qué implica? ¿Qué procesos cognitivos hay que desarrollar previos para desarrollar esa tarea, ¿no? Habrá que investigar, habrá que leer más, habrá que contrastar fuentes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entonces, qué importante es que para ser un estudiante estratégico, ¿no? Es importante que el estudiante valore, que le dé una valoración a la actividad que se le está pidiendo, que se dé cuenta cuán compleja es, cuánto tiempo va a demandarle para hacer esa tarea, ¿no? Y hacerla bien, ¿no? Entonces, y por otro lado también, no lo menciono acá, pero es importante también saber cuáles son los criterios con los que se va a evaluar la tarea, sino cómo eres un alumno estratégico, ¿no? Yo quiero desarrollar bien mi actividad, pero necesito saber, ¿no? ¿Qué criterios se van a tomar en cuenta para que se diga que lo que estoy haciendo es correcto? O a lo mejor me estoy equivocando y es incorrecto. Bueno, pasamos a este punto número 4, que ya tiene que ver con las estrategias didácticas, ¿no? Que era lo que estaban esperando ustedes, ¿no? Bien, Díaz y Hernández también nos hablan acerca de las estrategias de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces, tenemos aquí que las estrategias didácticas están contemplando a las estrategias de aprendizaje y las de enseñanza, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje? Pues consisten en un procedimiento, conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere y lo emplea de forma intencional como un instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas, ¿no? Y las estrategias de enseñanza son aquellas ayudas planteadas por el docente
que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la información, ¿no? Entonces, en pocas palabras, las estrategias de aprendizaje están más vinculadas al estudiante, porque son procesos que tiene que desarrollar, procedimientos, pasos, para lograr un objetivo, y en el caso de del docente, pues son las procedimientos, procesos que tiene que orientar al estudiante para que él logre las metas deseadas, ¿no? Y se tiene que valer de diferentes medios, ¿no? Bueno, a continuación les voy a compartir tres grandes grupos de técnicas que nos van a permitir desarrollar justamente una mejor enseñanza en esta modalidad, ¿no? Tenemos por un lado, bueno, Fabio Chacón nos habla acerca de estas técnicas, ¿no? Y Paulsen también. Veamos, por ejemplo, hablamos de las técnicas centradas en la individualización, o sea, la enseñanza uno a uno. Por un lado tenemos el nombre de las técnicas, sus características y cuáles podrían ser las herramientas que nos sirven para esto, ¿no? Por ejemplo, para recuperar información. Esta técnica es donde el estudiante se tiene que encontrar consigo mismo. Entonces, nosotros tenemos que ayudarle al estudiante para que él conozca de estas técnicas, y sería bueno también que tenga un espacio para conversar con otros jóvenes, ¿no? Otros estudiantes. Entonces, para recuperar información es importante que el estudiante conozca qué herramientas de búsqueda y de localización de información hay en Internet, ¿no? Por ejemplo, nosotros buscamos generalmente en los buscadores, el Google, por ejemplo, ¿no? Hay Google Académico, el Educarred, que también es una buena plataforma que sirve de información para los docentes, ¿no? Disanedu, ERIC también son plataformas o herramientas que nos permiten buscar información asociada a la enseñanza, ¿no? Dialnet es también una herramienta en la cual podemos encontrar información de los últimos hallazgos en cuanto a investigación, ¿no? Y así, ¿no? Por ejemplo, otra técnica sería el trabajo con los materiales multimedia interactivos, ¿no? O sea, todavía son importantes el uso de los tutoriales que se ofrecen, de los softwares, ¿no? Que vienen con un tutorial, con una serie de ejercicios, de actividades prácticas que nos ayudan a desarrollar nuestro pensamiento crítico y también el pensamiento creativo, ¿no? Y bueno, en cuanto a tutoriales, también encontramos en la web, ¿no? Tutoriales como, por ejemplo, para poder desarrollar mapas conceptuales, mapas mentales, ¿no? Juegos, y estos juegos también, mucho se habla ahora de la gamificación, ¿no? O sea, cómo a través de los juegos nosotros podemos desarrollar diferentes procesos mentales, procesos cognitivos, y bueno, que son muy requeridos hoy en este enfoque por competencias. Entonces, tenemos, por ejemplo, mindomo.com, GateNet, Games, las plataformas de gestión de los aprendizajes, ¿no? Las LMS como Moodle, Blackboard, ¿no? Mind42, MindMap, ¿no? Lo que les mencionaba hace un rato para hacer los organizadores visuales, por ejemplo, ¿no? También tenemos otra técnica llamada contratos de aprendizaje, ¿no? Y el contrato de aprendizaje es aquel que se establece entre el tutor y el estudiante, ¿no? En donde se adecua un plan especial para el estudiante, un currículo adaptado a sus necesidades, pero ambos ponen de su parte, ¿no? Para lograr las competencias que han sido esperadas para este contexto. Y en este caso, si yo tengo que comunicarme con mi alumno, lo puedo hacer a través del Google Drive, ¿no? Que hay una opción donde podemos redactar documentos en conjunto, lo vamos viendo ambos, ¿no? También se pueden usar grabaciones, ¿no? Para poder llegar a un acuerdo, ¿no? Y que quede eso grabado. Por otro lado, también las pasantías, ¿no? Lo que les mencionaba hace un momento, el tema de las prácticas, ¿no? Siempre en las prácticas, por ejemplo, esto es en el nivel superior, hay en los años en los que se tiene que hacer las prácticas o los ciclos, siempre se tiene que tener la guía de una persona experta, ¿no? Y esta persona experta justamente es el que va a ayudarle a lograr las competencias de la profesión que va a desarrollar ese joven, ese alumno, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la videoconferencia es muy importante, ¿no?
las plataformas de videoconferencia, como, bueno, por ejemplo esta, ¿no? La del Skype, del Zoom, el Cisco Webex, Jitsi, Google Meet nos van a servir para eso, ¿no? Tenemos luego también las técnicas ya no del uno al uno, sino del uno al grupo. Aquí, por ejemplo, tenemos la exposición didáctica, las preguntas al grupo, el simposio, la mesa redonda, la entrevista, la consulta pública. Bueno, estas técnicas en la modalidad presencial, yo creo que también muchos docentes la han utilizado, ¿no? Y entonces aquí también tenemos, el Internet también nos da ayudas, ¿no? Por ejemplo, cuando les mencionaba las LMS o las plataformas de gestión de los aprendizajes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Moodle, ¿no? Que es una plataforma, se podría decir, gratuita, en la cual, bueno, hay un abierta en este caso, con más posibilidades para que los participantes y los docentes puedan desarrollar sus clases, ¿no? Por otro lado ahí se ofrecen videos, foros, ¿no? Chats, ¿no? Donde por ejemplo, alguien puede hacer una exposición y luego los demás siguen la exposición. Las plataformas también de videoconferencia, ¿no? Algunas son gratuitas, otras habrá que pagarlas cuando ya uno las requiere por más cantidad de tiempo o quiere más tiempo de uso, ¿no? Perdón, a una mayor cobertura, ¿no? Por otro lado, también he visto que hay docentes que ya están empleando el Google Classroom, ¿no? Donde también pueden colocar videos, PDFs, incluso también exámenes pueden diseñar a través de ello. Y algo que también he visto que se podría usar es el Spreaker, ¿no? El Spreaker es como una radio, ¿no? Es un recurso de radio. Anchor y Podbean también, ¿no? Son recursos en los cuales se puede hacer como una especie de radio digital, ¿no? iVoox, que sirve para subir alguna grabación, algún podcast, ¿no? Entonces, creo que este medio auditivo también podría ser algo que se podría usar. He visto que no se está usando mucho, entonces sería una gran alternativa, ¿no? Para cumplir con todo lo que les he mencionado. Por otro lado, también del uno al grupo tenemos técnicas como la tutoría pública, el tablón de anuncio y las exposiciones, ¿no? En la tutoría pública, generalmente es la asistencia que le da un docente a un alumno o a un grupo de alumnos frente a alguna dificultad que tengan, ¿no? Los foros sirven para eso, pero hoy en día veo que también hay docentes que usan los celulares que tienen smartphone y usan el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Para poder comunicarse con sus alumnos y recoger un poco el feedback de ellos, qué es lo que están opinando acerca de un tema determinado, ¿no? Aparte también usan las plataformas que ya les mencioné hace un rato, ¿no? Y por otro lado también, algunos docentes he visto que ya están usando también los canales de YouTube, y en el YouTube también pueden subir por allí alguna clase, algún dato interesante que sea bueno compartirlo a través de tutoría pública, porque también se puede ofrecer un feedback inmediato, habría respuesta inmediata de los alumnos, ¿no? Otros usan también, en Facebook he visto también que están utilizando en tiempo real para poder interactuar, ¿no? De manera sincrónica. El tablón de anuncios, que es el espacio donde se intercambian inquietudes, ¿no? También lo encontramos en Moodle, por ejemplo. También encontramos eso en Google Classroom, ¿no? Puede ser. Y bueno, y luego las exposiciones, ¿no? Donde uno de los estudiantes o los mismos profesores también dan la oportunidad para que uno de los compañeros se exponga en el grupo, ¿no? Aquí el tema de las videoconferencias las plataformas de videoconferencia ayudan mucho, ¿no? Las que ya les había mencionado hace un momento, ¿no? Zoom, ¿no? Cisco Webex, Google Meet, Hangout. Otra de las técnicas que ya propician el trabajo colaborativo, que es algo que no debemos dejar de hacer porque estemos en una modalidad virtual, es el de muchos a muchos, ¿no? Y en esta, yo creo que no debemos dejar de lado el trabajo en parejas, la lluvia de ideas, los subgrupos de discusión y la votación, ¿no? En cuanto al trabajo en parejas, hay universidades que ya están usando el Zoom, por ejemplo, y les dan
tienen esta posibilidad para que los alumnos universitarios se comuniquen entre ellos, ¿no? Prácticamente la universidad ha comprado la propiedad, el permiso para poder utilizarlo entre los miembros de la comunidad educativa, ¿no? Y en el caso de los que no nos encontramos en ese contexto, probablemente lo estén utilizando por minutos, ¿no? 40 minutos, 80 minutos, dependiendo, abriendo la sesión cada vez que puedan, pero los jóvenes probablemente la necesitan para hacer trabajos grupales, ¿no? Después el Google Drive sirve bastante también porque se pueden utilizar formatos para escribir texto, también para utilizar el formato tipo Excel, ¿no? Zoho Docs también, tiene 125 gigabytes. Google Drive permite almacenar solo 15, pero Zoho Docs te permite más y se sincroniza con Dropbox, dice, ¿no? En este caso. Luego también para la lluvia de ideas, el wiki, que es un recurso que está dentro de la plataforma de Moodle, donde pueden ir aportando y construyendo nuevos conceptos, así como Wikipedia, que es prácticamente un ejemplo de wiki que ha sido construido por gente que ha investigado sobre un tema específico. Y el Menti, que es lo que usé con ustedes al inicio, ¿no? Que era como una especie de encuesta de sondeo para saber qué ideas tenían sobre enseñanza virtual, ¿no? Y por otro lado también el Zoom, por ejemplo, te permite también hacer subgrupos para que puedan trabajar, ¿no? Por otro lado también se puede usar la wiki también para poder compartir y hacer trabajos colaborativos, ¿no? Para hacer votaciones, también tenemos el formulario de encuesta, ¿no? Que nos brinda Google Drive, ¿no? Doodle y Kahoot y Menti, que también ya les había mencionado, ¿no? Y bueno, y luego también en Muchos a Muchos tenemos otras técnicas como los juegos de roles, el trabajo por proyectos y afiches. En cuanto a juego de roles, yo creo que también se pueden hacer a través del uso de las videoconferencias, ¿no? Donde se pueden hacer simulaciones entre los participantes, ¿no? Por otro lado, también el trabajo en proyectos. Esto les voy a mostrar ahora, ¿no? ¿Qué otras herramientas tenemos que nos sirven para trabajar bonitos proyectos y hacer bonitos diseños? Lo mismo para hacer nuestros afiches, ¿no? El Canvas, por ejemplo, y el Jamboard, que es una herramienta que pertenece a Google, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, probablemente nos hemos dado cuenta que tenemos una gran cantidad de apps en Google, ¿no? Y aquí sí sería importante que cada uno de ustedes lo revise, se tome un tiempo, ¿no? Tenemos YouTube, tenemos el correo electrónico, Drive, donde se puede compartir información, almacenar en la nube. Tenemos esta agenda del calendario donde podemos invitar a una reunión a otros participantes para conectarnos por Zoom o por cualquier otra plataforma, ¿no? Que querramos. Por otro lado, también tenemos para el Meet y el Duo que nos sirve, y el Hangout que nos sirve también para videoconferencias, el Jamboard que nos sirve para hacer una especie de mural entre 2 o 3 personas, ¿no? O más si queremos. El Google Classroom que ya les mencioné también. Y bueno, para hacer sus presentaciones, sus diapositivas, el blog también que nos sirve para poder redactar nuestras ideas, para poder redactar a lo mejor alguna experiencia interesante o a lo mejor también para sustentar, ¿no? Para dar a conocer algún ensayo, ¿no? Algún trabajo que estemos desarrollando en clase, algún proyecto, ¿no? Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, lo que les muestro es lo que hace un momento les mencionaba, ¿no? Cómo se presenta en la web, ¿no? El diseño para hacer trabajos colaborativos, ¿no? El Zoho Docs, que es similar al Google Drive, ¿no? Donde podemos almacenar información en la nube. Por otro lado, también Doodle también que nos ayuda a eso. Por otro lado, aquí tenemos ejemplos de wiki, ¿no? Acá este es un ejemplo de una plataforma Moodle, ¿no? De una universidad y bueno, pues aquí se presentan actividades de foro, de chat para los estudiantes y también wikis que van a ser espacios de colaboración para los estudiantes. Evernote, que también, esto también se usa bastante y
sirve para usarlo en el celular, en la laptop y para tomar apuntes de ideas que se nos vienen, como su nombre lo dice, en el momento, como tipo lluvia de ideas y guardarlas y almacenarlas y trabajarlas luego con otros participantes, ¿no? Y el Kahoot, que seguramente ustedes lo han visto, pero más como tema en la presencial, probablemente para hacer pequeños quiz donde todos los estudiantes participan con su celular, responden y dependiendo del color de la opción que tiene, porque son 4 colores de 4 respuestas, se saca al final el ganador, porque aquí también lo importante no solo es la buena respuesta, sino el tiempo. O sea, que lo hagas en el menor tiempo posible, que reconozcas la respuesta, ¿no? Y bueno, también nos sirve para hacer encuestas, ¿no? El Padlet es otra herramienta que nos permite hacer también, construir un espacio colaborativo, ¿no? Hacer murales colaborativos, incrustar videos, audios, fotos, documentos, y también es gratuita, ustedes se pueden solamente inscribir, y fíjense toda la variedad de diseños, acá van a ver la variedad de diseños que pueden hacer, ¿no? Ahí tenemos ejemplos, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, de un proyecto, ¿no? Donde se ve cómo el ciclo de vida de una mariposa, por ejemplo, ¿no? Por acá, el ciclo de vida de una mariposa. Y esto nos sirve también para modo de hacer una línea de tiempo, ¿no? Y sería interesante, ¿no? Que los jóvenes hagan esto, ¿no? Si tienen el acceso, si tienen los medios, porque ya serían actividades también más recreativas, más vistosas, más lúdicas, porque siempre el estudiante tiene que tener novedades, ¿no? Y probarle también el desarrollo de otras habilidades. Aquí es otro ejemplo de proyectos donde, por ejemplo, han ubicado a los mejores restaurantes donde venden burritos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, en una ciudad de Estados Unidos, ¿no? Entonces los chicos construyen esto, desplazan el cursor por una de las ciudades y van señalando con la descripción del lugar, ¿no? Y por otro lado, también esto nos puede servir a modo de portafolio, ¿no? Una propuesta de proyectos, boletín de noticias, club de lectura, construir un portafolio digital, como dice acá. Entonces, todo esto gracias a Padlet, ¿no? Y bueno, aquí era un ejemplo ya de plataformas del Learning Management System que existen en la actualidad, aquellas que están abiertas como para que las podamos usar, son libres, ¿no? Moodle, Sakai y Canvas. Y luego también tenemos otras que ya sí son, que hay que pagarlas y hay universidades que obviamente las compran también, ¿no? Entonces, tenemos también las redes sociales, ¿no? WhatsApp, Instagram, Facebook, que también nos permiten, que están siendo usadas en estos últimos tiempos con mayor frecuencia. Socrative es una herramienta que nos sirve para elaborar exámenes, ¿no? Para elaborar test, ¿ya? Aquí también ustedes se pueden registrar y les permite sirve para poder recoger información de cuáles son los conocimientos previos que tienen los estudiantes para hacer una evaluación permanente. Bueno, motivar a nuestros estudiantes y también lo que pasa es que ellos pueden usar también sus dispositivos, ¿no? Para poder desarrollar esto, ¿no? Y una mayor participación, ¿no? Entonces, el Socrative. Luego también el Nearpod nos sirve también como una herramienta de presentación colaborativa, la puedes usar en dispositivos móviles, cargas PDFs, PPTs que pesen menos de 10 megas, se puede agregar audio, video, ¿no? Lo puedes linkear también con algún medio de YouTube y se pueden agregar cuestionarios, encuestas, completar espacios, actividades colaborativas, ¿no? Y el Canvas, que es una de las que me gusta, ¿no? Una de las herramientas que me gusta porque aquí hay una infinidad de posibilidades para diseñar. O sea, a quien le encanta el diseño, yo creo y no es un diseñador, yo creo que esto es una buena herramienta, ¿no? Porque, miren, ya tiene plantillas, tiene fondos de pantalla, se pueden vincular con muchas ilustraciones, tiene marcos, imágenes, iconos, gráficos, textos, incluso gráficos, ¿no? Gráficos pastel, gráficos de barra, ¿no? Y bueno, pues puedes hacer también tu propio logo, tu marca, ¿no? Entonces, aquí están los ejemplos que les estoy mostrando. Y el Mentimeter, pues es lo último, ¿no? Que
que lo primero que les mostré, ¿no? Y que me encantó realmente porque luego podemos recoger rápidamente cómo se sienten nuestros alumnos, cómo qué es lo que piensan acerca de algún tema, de algún contenido o qué es lo que han aprendido, ¿no? Bueno, finalmente aquí les comparto cuáles son las referencias, la bibliografía, ¿no? De quiénes son los investigadores que trabajan o han trabajado mucho estos temas, ¿no? Entonces, bueno, espero que este espacio que hemos tenido de compartir a través de este ordenador, ¿no? De manera sincrónica y asincrónica será para otros, pero yo creo que será de mucha utilidad y sobre todo, ¿no? El reto que tenemos todos de que tenemos que aprender a salir de nuestra zona de confort, ¿no? Entonces, si hoy hemos aprendido algo, pues en buena hora, ¿no? Porque la intención es que de esta posibilidad de formas que tenemos el día de hoy, lo que me encantaría es de que se hayan sentido motivados a investigar más y a querer utilizar otras herramientas que tenemos actualmente que la tecnología nos ofrece, ¿no? Bueno, eso sería todo y más bien muchas gracias y bueno, quedo atenta a sus comentarios. Sí, queremos agradecer la ponencia del día de hoy de la doctora Jacqueline. Estuvo muy completa y seguramente estaremos desarrollando más temas con referencia a justamente la evolución, ¿no? De la pedagogía o aquellas técnicas que necesitan nuestros docentes para poder adaptarse a la nueva normalidad, como es denominado actualmente. Y queremos agradecer a todas aquellas personas que estuvieron interactuando, comunicándose a lo largo de esta transmisión. Gracias por la confianza depositada en CEPEC. Los invitamos a que puedan seguir conectándose. Ahora a las 7:45 tenemos un tema que es relacionado a aquellas personas que tienen empresas, personas naturales que quieren saber cómo manejar el tema de refinanciación de las deudas. Pueden conectarse con nosotros a partir de las 7:45. Y recuerden que de igual forma el día de mañana estaremos realizando nuestros seminarios a lo largo de todo el día. Pueden conectarse, visitar nuestra página web, cepec.pe, donde tenemos toda nuestra programación académica vigente disponible para ustedes. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde tenemos disponible más de 200 seminarios totalmente gratuitos, y síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas nuestras promociones. Se acercan los Cyber Days a partir de la semana que viene, así que estén muy atentos por esos medios. Muchas gracias, doctora Jacqueline, un gusto tenerla con nosotros y esperamos que pueda estar nuevamente. Ok, muchas gracias también a ustedes, muchas gracias a CEPEC y bueno, y a todos quienes han interactuado con nosotros el día de hoy. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.